Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sí. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos. Jesús Maestro, guíanos, oriéntanos. Necesitamos de ti. Hoy es sábado 31 de julio del 2021. Sí, último día de este mes. Mañana empezamos, domingo, Día del Señor, el 8º mes del año. Sábado 31 de julio del 2021, 17ª semana de ese tiempo ordinario. Hoy estamos celebrando a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Gran Compañía de Jesús. Recordemos que el Papa Francisco pertenece a la Gran Compañía de Jesús, los famosos jesuitas. Nació en el castillo de Loyola, en Azpeitia, norte de España, en 1491. Su familia era una de las más nobles de la región. En el año 1506, su padre lo envió a Arévalo, España, y lo dejó bajo el cuidado de don Juan Velázquez de Cuéllar. Allí recibió una educación excelente y desarrolló el gusto por la lectura, pero también conoció el mundo militar. Después de enrolarse en el ejército, partió hacia Pamplona, España, para defender la ciudad de los asedios de las tropas francesas. Durante la batalla fue herido en una pierna, por lo cual estuvo en cama por un buen tiempo. Para distraerse, San Ignacio leía libros de caballería, pero lo que le llamó más la atención fue un libro sobre la vida de Cristo y otro sobre la vida de los santos. Las narraciones sobre las hazañas de estos grandes hombres lo golpearon hasta el fondo de su alma. Tan pronto como tuvo la fuerza suficiente para ponerse de pie, viajó al santuario de Montserrat, España. Allí, a los pies de la Virgen María, dejó su espada y armadura, y estando en harapos y descalzo, se retiró a la cueva de Manresa para dedicarse a la meditación y al ayuno. La experiencia que tuvo allí le sirvió de inspiración para hacer su obra más famosa, los ejercicios espirituales. Después de un viaje a Tierra Santa, decidió comenzar su preparación para la vida sacerdotal. Estudió en las universidades de Salamanca y Alcalá, España, y en París, Francia. Estando allí, conoció a San Francisco Javier y Pedro Fabro, con quienes fundó la Compañía de Jesús en Roma. Escribió las constituciones en las que estableció los votos que debe hacer todo jesuita: castidad, pobreza y sometimiento a la autoridad del Papa. Murió en el año 1556 en Roma, Italia. Fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Sí, San Ignacio de Loyola. Sí, gran santo, fundador de la Gran Compañía de Jesús.
Lectura del libro del Levítico, capítulo 25, verso 1, versículo 8 a 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del 7º mes harás oír el son de la trompeta. El día de la expiación harán resonar la trompeta por toda su tierra. Declararán santo el año 50 y promulgarán por el país liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para ustedes año jubilar. No sembrarán ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán las cepas no cultivadas, porque es el año jubilar que será sagrado para ustedes. Comerán lo que den sus campos por sí mismo. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Si vendes o compras algo a tu prójimo, que nadie perjudique a su hermano. Lo que compres a tu prójimo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él te lo cobrará según el número de cosechas restantes. Cuanto más años falten, más alto será el precio. Cuanto menos, tanto menor será el precio. Porque lo que él te vende es el número de cosechas. Que nadie perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 67, 66 entre paréntesis. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan.
en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos invita a reconciliarnos y a volver a Él. Queridos hermanos y hermanas, en este sábado 31 de julio del 2021, último día de este mes séptimo del año, 17ª semana de este tiempo ordinario. Hoy debemos darle gracias a Dios y debemos dar gracias al buen Dios por elegirnos como su pueblo y por la memoria de los múltiples acontecimientos que han fortalecido nuestra fe. El libro del Levítico nos presenta hoy las normas referentes a la celebración del año jubilar, que se celebraba cada 50 años. El jubileo es un año dedicado al perdón y a la justicia, con tal de vivir en paz con Dios, con los demás y con la propia conciencia. La Iglesia Católica tomó como ejemplo el jubileo hebreo y le dio un sentido más espiritual, en el que se busque como fuente de esa misericordia el sacramento de la reconciliación. Cada 50 años se concede la indulgencia plenaria y se hace un llamado a profundizar en la relación con Dios y con el prójimo. Asimismo, la lectura del Evangelio, en la que se relata la muerte de Juan el Bautista, centra la reflexión de este acontecimiento en la necesidad de invitar a Herodes a romper con el pecado que lo acompañaba para estar en paz con Dios, con su hermano y con su conciencia. Lastimosamente, el odio alimentado en Herodías llevó a Juan a la muerte. Hermanos, que la invitación del Señor de acercarnos más a Él, a la reconciliación y a la conversión, nos lleve a prestarle atención a los sentimientos y emociones que acunamos en nuestro corazón, para que seamos coherentes con la fe que profesamos. Pidamos hoy al Señor y a la Virgen que nos ayuden a cambiar ese tipo de sentimientos y emociones que nos llevan a hacer daño a nuestros hermanos y a nosotros mismos, para no perder el horizonte de nuestra vida. Sí, bendito, alabado seas por siempre, Señor. Démosle gracias pues al Señor, que es ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, Dios que está siempre con nosotros. Gracias, Señor. Y a ti, mamita María, acompáñanos, Madre, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Sí, San Ignacio de Loyola inicialmente vivió como paje, hasta que, herido gravemente, se convirtió. Completó los estudios teológicos en París y reunió sus primeros compañeros, con los que más tarde fundaría la Compañía de Jesús. Predicó y evangelizó en Tierra Santa hacia el año 1523. Su vida es ejemplo de total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus ejercicios espirituales sirven a quienes consagran su vida a la mayor gloria de Dios. Son muy famosos, ¿no? Los famosos ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice el Señor: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Lucas capítulo 12, versículo 49. Bendito, alabado sea Señor. Sí, bendito sea por siempre el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Mamita María, acompáñanos. Mamita María, ven en nuestra ayuda. Mamita María, intercede por nosotros. Ven, Madre, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de los creyentes, estrella de la evangelización. Acompáñanos, guía nuestros pasos y ayúdanos a vivir en la presencia de Dios. Gracias, Santísima Virgen María. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando ese mensaje del Señor que nos regala en este sábado 31 de julio del 2021. Hoy, último día de este mes séptimo del año. Mañana, domingo, día del Señor, empezamos el octavo mes del año. Vamos entrando ya casi a la recta final. Te alabamos, Dios de los profetas y de los mártires, de los pobres, los perseguidos y aplastados, cuyo único delito es amar el bien y la justicia. Danos, Señor, valentía para vivir nuestra fe, para seguir y confesar a Cristo con nuestra vida, nuestra palabra y nuestro amor a los hermanos. Amén. ¿Qué dice el texto? El año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Cada 7 semanas de años, y empezando en la fiesta de la expiación, se celebraba en Israel un año especial, el jubileo, del que tenemos pocas noticias en la Biblia. Sus características son interesantes, sobre todo desde el punto de vista social. Cada uno recobra la propiedad de lo que había enajenado, las tierras vuelven a la familia, se condonan las deudas, los esclavos son liberados, incluso el campo descansa en barbecho durante ese año. De ahí que los precios de los campos o de las cosechas variasen mucho, según era inminente o lejano el año jubilar. Es decir, si faltaban más años, costaba más. Si faltaba menos, costaba menos. El jubileo tenía pues para los judíos un sentido religioso, de culto a Dios, pero también un carácter social, de una justicia igualitaria que contribuye a que las propiedades no se vayan acumulando en unas pocas manos y todos tengan con qué vivir. ¿No? Qué bello, ¿no? Todos tengan con qué vivir, no que unos pocos acumulen todo y muchos no tengan nada. Herodes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. A Jesús le espera el mismo destino que a su precursor, Juan el Bautista. Un profeta auténtico, no solo es rechazado en su tierra, sino que es desaire, termina muchas veces con la muerte. A Herodes Antipas tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén, lo que oye contar de Jesús le recuerda a Juan el Bautista. No tiene la conciencia tranquila porque lo había hecho matar en la cárcel
por instigación de Herodías, perversa, malvada mujer Herodías. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Los cristianos no hemos seguido esta costumbre de los años jubilares hasta muy tarde. El año 1300, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó por primera vez. A partir de entonces se han ido celebrando cada 50 años, al principio y luego cada 25. San Juan Pablo II, con su carta Tercio Milenio Adveniente, nos convocó a todos a un jubileo con ocasión de los 2000 años del nacimiento. En Jesús se cumple la plenitud de los tiempos. En Él llegan al sentido más pleno los años y las fiestas, la salvación y la alegría. Como Él dijo en su primera homilía de Nazaret: hoy en mí se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. El año de gracia del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 21. Los jubileos del Antiguo Testamento se cumplen en el que es un año de gracia continuado para nosotros. Sí, un año de gracia, un año de bendición. El Papa en su carta resumía lo que leemos hoy en el Levítico sobre la igualdad social que persigue el jubileo, destacando la emancipación de todos los habitantes necesitados de liberación, porque el año jubilar debía devolver la igualdad entre todos los hijos de Israel, abriendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e incluso la libertad personal y la justicia. Según la ley de Israel, consistía sobre todo en la protección de los débiles. Por tanto, el jubileo debería servir para el restablecimiento de la justicia social, a la vez que nos gozamos de que todo ese año haya sido como un sacramento de la gracia salvadora de Dios. Recogemos el espíritu social del Levítico. En el fondo, un jubileo es un homenaje a Dios, dueño del tiempo y del cosmos, que quiere que todos puedan vivir de sus dones. El culto a Dios va siempre unido a la justicia para con sus hijos, sobre todo los más débiles. Por una parte, podemos cantar con el salmo: la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Pero por otra, no podemos olvidar su voluntad de que seamos justos con los demás, porque riges el mundo con justicia, riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La figura del Bautista es recia y admirable en su coherencia, en la lucidez de su predicación y de sus denuncias. También en eso es precursor de Jesús, es valiente y comprometido, dice la verdad aunque desagrade. Es figura también de tantos cristianos que han muerto víctimas de la intolerancia por el testimonio que daban contra situaciones inaguantables. Los profetas mudos prosperan, los auténticos suelen terminar mal. Jesús nos dijo que debíamos ser luz y sal
y fermento de este mundo, es decir, profetas. Profetas son los que interpretan y viven las realidades de este mundo desde la perspectiva de Dios. Por eso, muchas veces tienen que denunciar el desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que Dios quiere y lo que los intereses de determinadas personas o grupos pretenden. Un cristiano deberá estar dispuesto a todo. Ya anunció Jesús a los suyos que los llevarían a los tribunales, que los perseguirían, que los matarían, como a él. Y sin embargo, vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo, empezando por nuestra familia o grupo o comunidad. Sí, debemos ser profetas, y los profetas siempre, los verdaderos, murieron perseguidos por decir la verdad, por comprometerse con la verdad. Para reflexionar, Jesús anunció a los suyos que los llevarían a los tribunales, que los perseguirían, los matarían. Como cristianos, ¿estamos dispuestos a todo esto por anunciar el reino de Dios? He ahí para reflexionar. Oración final. Señor Jesús, nuestra vocación de discípulos y misioneros es una vocación al servicio. Ayúdanos a rezar, a predicar, a sacrificarnos para que tú seas más amado. Amén. Sí, Señor. Que tú seas más amado, que tú siempre estés ahí y que nosotros nos preocupemos por seguirte, Señor. Bendito, alabado seas, Señor. Amado Jesús, sabemos que aunque estemos en situaciones difíciles a nivel personal, la enfermedad nos doblegue y los problemas quieran derribar nuestra fe, tú estás con nosotros y sobre tu amor y tu poder no existe nada que se convierta en obstáculo. Humildemente te pedimos, Señor, que fortalezcas en nosotros el don de la misericordia, para que del mismo modo como tú nos amas y nos perdonas, podamos también nosotros amar y perdonar a quienes nos han causado algún daño. Santa María, Madre de la Iglesia, acompáñanos como siempre lo has hecho, dándonos soportes para la vida. Guíanos, Señora nuestra, para que sigamos siendo los mayores discípulos de tu Hijo. Amén. Sí, ayúdanos, mamá. Ayúdanos de verdad a ser esos verdaderos discípulos que necesita la iglesia. Ayúdanos, mamá, a hacer siempre la voluntad del Señor. Ayúdanos, mamá. Bendito eres, Señor. Alabado seas. Examinad si los espíritus provienen de Dios. Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballería, narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran alguno de esos libros para entretenerse, pero no se halló en su casa ninguno. Entonces le dieron para leer el libro llamado Vida de Cristo y otro que tenía por título Flos Sanctorum, escrito en su lengua materna. Con la frecuente lectura de estas obras, empezó a sentir algún interés por las cosas que en ella se trataban. A intervalos volvía su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenían su atención durante su vida anterior.
Pero entre tanto iba actuando también la misericordia divina, inspirando en su ánimo otros pensamientos, además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer. En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo: ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o Santo Domingo? Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, hasta que, distraído por cualquier motivo, volvía a pensar también por largo tiempo en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo, pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer, pero cuando hastiado volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar las austeridades de los santos, no solo entonces experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia él no se daba cuenta ni le daba importancia, hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamiento lo dejaban triste, otros en cambio alegre. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios. Más tarde, cuando se dedicó a las prácticas espirituales, esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritu enseñaría luego lo suyo. Sí, discreción de espíritu. San Ignacio de Loyola. San Ignacio. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.